Yo te voy a intentar sintetizar, ¿no? A veces me pongo un poco, no sé cómo decirte, me da cierto pudor también, ¿no? Hablar de aquello y Ujú, es una especie de catarsis, ¿no? De volver a traer a la luz de entiendo. hoy en día todo aquello, ¿no? Yo empecé a militar muy joven, yo empecé en el curso 1970-71 en la universidad. Eh, aquellos fueron unos años de fue increciendo, intensa lucha del movimiento estudiantil contra la dictadura. A finales de curso del 72-73, es decir, ya por finales de abril o principios de mayo, no me acuerdo ahora mismo muy bien, hubo una huelga general que organizamos en la Universidad de Valencia. Fue aquella famosa huelga en la que los grises entraron a saco. Estábamos en la Facultad de Medicina, la Asamblea, y cargaron internos a saco hasta tal punto, bueno, salimos todos huyendo como pudimos. Yo salí por los sótanos, por eso me libré, por la morgue. Otros salieron hacia el clínico, pensando que en la policía no se debería entrar al hospital clínico. No fue así, la policía entró con botes de humo en el hospital clínico en el año de 1973. Yo, como te decía, conseguí escapar por los sótanos, me refugié en la Facultad de Filosofía, que era entonces común. Ahí era historia, era filología, era filosofía, era pedagogía, era todo, ¿eh? Una facultad común para todas. Allá el decano, ante aquel entonces, se plantó y no dejó entrar a la policía, a los grises, a la Policía Nacional, con lo cual nos salvamos lo que estábamos dentro. Pero se produjeron toda una serie de caídas, de detenciones masivas en la universidad. Eso posteriormente dio lugar a los famosos 230 expedientados de aquel año. Y yo, el abogado de entonces, que era García Estebel, en su despacho me avisó para que si no marchaba de Valencia, me iban a detener, ¿no? Entonces el partido me pasó a lo que llamábamos la clandestinidad, en aquel entonces, que era que te daban documentación falsa, dejabas de ser, en mi caso, Ángel González, eras otra persona con una identidad falsa, rompías con la familia, rompías con los amigos, es decir, rompías totalmente con tu mundo, desaparecías de escena. De hecho, mi familia no sabía dónde yo estaba, ni nadie. El partido me mandó a Barcelona, estuve allí, bueno, pues ya militando clandestinamente. Militar clandestinamente es algo en aquella época era muy, muy, muy duro, porque aparte de que había roto, perdón, con todo tu mundo anterior, lo cual siendo un chico joven, yo tenía entonces 20 años, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí me gustaba la juerga, aparte de estudiar, pues la juerga, la fiesta, el teatro, el cine, fumarme algún porrete, ir a conciertos, en fin, ¿no? Pues lo que nos gustaba a todos, ¿no? Todo eso lo rompes y de pronto te quedas tú solo, aislado, no puedes estudiar, pues ya no eres Ángel González, ya eres otra persona, eres un ilegal, no puedes trabajar. Eh, íbamos porque luego vino mi compañera, también de Valencia, y se unió a mí, y cada 2 por 3 nos veíamos obligados a cambiar de piso, porque siempre había el riesgo de que te hubiesen localizado y de que fuesen a detenerte. Y así estuvimos 3 años en la clandestinidad en Barcelona. Una etapa, aparte, a veces pasábamos incluso hambre, ¿eh? Porque, bueno, es decir, no tener un medio de subsistencia, dependíamos de lo que nos diesen los contactos y apoyos del partido, y lo que la familia nos consiguiera mandar, pues lo mandaban por un buzón que había, en este caso nuestro, en Toulouse, y de allá nos llegaba periódicamente, de cuando en cuando podía ser y cuando llegaba, algo de dinero de las dos familias. Cuando llegó el 27 de septiembre de 1975, a la semana siguiente, unos días después, 3 o 4 días después, 4 o 5 días, mejor dicho, salí a una reunión a Lyon, con la dirección nacional del partido, para organizar las luchas y las protestas, en este caso en concreto en Barcelona, ¿no? Contra aquellos últimos asesinatos del franquismo. Cuando pasaba la frontera, que iba en un tren Talgo, era Talgo, cogían normalmente Talgo para no tener que pasar la frontera a pie, porque ese tren no bajaba del tren,
la policía subía, pero siempre hacía un control más o menos somero, ¿no? De pasaportes y tal, pero ese día no, ese día vinieron derechos a por mí, me pidieron el pasaporte, se lo llevaron y no volvían y no volvían, el tren parado y dije, uy, mal. Y al cabo de un rato, no sé cuánto tiempo, me parecieron horas, ¿no? Pues le acompañaron por favor y me hicieron bajar del tren. En mi caso, estaba militando en grupos, en un grupo político que estaba a la izquierda del Partido Comunista y, por tanto, pues éramos de las gentes que organizábamos también, junto a comisiones obreras con quien estábamos en las fábricas y en las comisiones estudiantiles, pues organizábamos las grandes huelgas, los grandes piquetes. Y todo esto, bueno, llegó durante el tardofranquismo, se vio que realmente era, eh, era cuando ya la bestia se encontraba muy acorralada. Franco se estaba muriendo, hablo de la bestia como el sistema, el régimen. Franco estaba muriendo, prácticamente estamos hablando del año 73, 74, ya muere él en el 75, pero en el 73 son las grandes huelgas del metal, de artes gráficas, de los transportes, etcétera. Esto fue tremendo y ahí hubo muchísimas detenciones, las cárceles empezaron a llenarse, sobre todo por trabajadores, o sea, no tanto eran grupos militantes de izquierda, sino por trabajadores que salían a la calle a pedir libertad contra las horas extras y etcétera. Porque normalmente las torturas directamente para sacar información se producen en comisaría. Luego podemos hablar de que algunas situaciones en la cárcel se pueden considerar torturar a los seres humanos, pero nos colocamos en comisaría. Yo las 3 veces que he estado detenida, una fue en el 1972 por un 1 de mayo en Valencia, precisamente por una manifestación ilegal, todas lo eran, no, excepto las de apoyo al régimen. La segunda fue por ir a una reunión clandestina en Granada, que la policía estaba ya registrando la casa y por lo tanto quien me abrió fue un policía de la secreta de la Brigada Político-Social. Y la tercera, que es quizás la que más podemos hablar del tema que me preguntas, pues es una detención del 10 de octubre de 1975. Y señalo la fecha porque el 20 de noviembre de 1975 murió el dictador, murió el general Franco. La vida en la cárcel, después de pasar los días que quisieran tenerte en la Dirección General de Seguridad, donde las torturas pues eran salvajes, era la época del famoso Billy el Niño, y bueno, que fue el que torturó a toda aquella gente del FRAP, del Frente Revolucionario y Patriota, y bueno, yo recuerdo cuando me llevaban a mí a mi sesión de tortura, pasar por un pasillo y traían a un muchacho vestido con un mono de trabajo, porque, claro, la sangre estaba, le salpicaba por todas partes y los golpes y tal. Le llevaban arrastrando 2 policías porque no podía caminar, porque una de las torturas que había era que te daban con una porra en los pies, en las plantas de los pies, arrodillado, y entonces no te podías poner de pie después. En fin, este muchacho iba absolutamente destrozado y claro, por eso le ponían un mono, porque la ropa no se la podían, no querían mancharla, ¿no? Para que no hubiera ninguna prueba. Y, y esto era lo que pasaba allí dentro, en la Dirección General de Seguridad. Y después la cárcel, que era, bueno, la privación de libertad es lo más horrible que le puede pasar
a un ser humano. Lo que pasa es que ya por lo menos estabas con los compañeros y las compañeras y ya era otra cosa, ya podías respirar un poco, aunque eso no quiere decir que estuvieras a salvo, porque te podían mandar llamar, te podían excarcelar y llevarte a la Dirección General de Seguridad para volver a sacar, a intentar sacar pruebas, ¿no? El 10 de octubre de 1975 vinieron a la casa donde yo había vivido los últimos 2 años en Granada, que estaba estudiando historia. Era el año que acabé la carrera, en junio del 75, y estábamos haciendo el traslado de muebles y de cosas, de cajas, para volver a Valencia. Entonces, si vinieron a detenernos cuando estábamos preparando las cajas, estábamos preparando las cosas y esperando la mudanza, quiere decir que la casa estaba vigilada y que supieron que estábamos allí. Bueno, entonces, en ese momento en que nos detienen, nos llevan a comisaría. La primera tortura, podríamos decir, que es el aislamiento. O sea, en la comisaría pocas veces te ponen en una celda compartida con alguien, sino que yo por lo menos estuve aislada en la celda. El aislamiento en esa situación lo que hace es mortificarte mucho, pero además en mi caso me tuvieron 72 horas sin llamarme a declarar. O sea que fueron 3 días de aislamiento en que tú estás pensando, a mí lo que más me mortificaba era el disgusto a mi familia. Yo en estos momentos tenía 21 años, sí, cumpliría 22 nada más salir de la cárcel. Y bueno, aunque ya estaba casada, porque me casé a los 18, pero lo que más me mortificaba era sobre todo mis padres, otra vez detenida. Mis padres eran franquistas, para mi desgracia, pero una cosa es que fueran franquistas y otra cosa es que en una democracia uno vota una cosa y otro vota otra, pero eso no significa que a unos estén fuera de la ley y los detengan y otros estén pensando que tienen a su hija en la detenida, ¿no? Es verdad que al día siguiente me sacaron para registrar la casa, o sea que contacto con la policía sí que tuve ese día, pero la ley, incluso en el franquismo, decía que a las 72 horas tenías que pasar a disposición judicial. Cuando yo vi que a las 72 horas no me habían interrogado, imaginé y supe que no me iban a pasar a disposición judicial. Y eso quiere decir que me aplicaron una ley que bueno, las dictaduras son siempre estados de excepción porque no hay estado de derecho, pero a veces dentro del estado de excepción te aplican a su vez alguna ley especial. Y en aquellos momentos estaba en vigor una ley antiterrorista. Quiero aclarar que yo estaba en el PCE, que nunca había participado en ninguna acción violenta. De hecho, soy, yo creo que una negada, una miedosa. O sea, yo parece mentira decir miedosa, pero a mí la violencia física, o sea, siempre me ha producido terror. Hubiera sido incapaz. Pese a todo, me aplicaron la ley antiterrorista y eso quería decir que te podían tener o indefinidamente o con permiso del juez 15 días en comisaría. Cuando yo me di cuenta de que no me habían interrogado, yo estaba embarazada de 5 meses, mi hijo luego nació en febrero del 76, el 17 de febrero, entonces lo primero que hice fue hacer valer mi embarazo. Dije que estaba embarazada, que estaba teniendo pérdidas, que era verdad, pero tampoco eran unas pérdidas de sangre enormes, eran algunas manchas, y exigí que me llevaran al hospital. Bueno, entonces me llevaron al Hospital de San Juan de Dios, que entonces, en septiembre del 75, en Granada, eso estaba considerado el hospital de pobres, ¿no? Se consideraba así, el hospital al que iban los pobres. Me llevaron esposada y yo creo que el acto más humillante de mi detención fue una revisión ginecológica hecha por estudiantes de medicina casi de mi misma edad, sin yo haberme podido lavar durante los 4 días anteriores. O sea, en una situación de higiene en que no te podías lavar, añado, no había papel higiénico, ¿vale? Entonces, una revisión ginecológica por un grupo de estudiantes, porque entonces también considerado hospital de pobres era donde iban a hacer prácticas los estudiantes,
Y entonces para mí el momento más humillante de mi detención fue aquella revisión ginecológica. O sea, esposada, sucia, te coloca en una situación en que también los que te están haciendo la revisión se sitúan en una situación, bueno, fue muy incómodo, no sé cómo decirte, fue horrible. Entonces, bueno, ese momento llegó el jefe del servicio. El jefe del servicio echó a todos estos estudiantes cuando se dio cuenta de las risas, de no sé qué, y además me hizo un certificado de que tenía riesgo de perder a la criatura y de que me dio una medicación. Y entonces yo volví a comisaría con, bueno, se lo dieron a los de la Brigada Político-Social que me acompañaron, el papel, pero ese papel me garantizó que no me torturaran físicamente, cosa que sí que hicieron con muchos de mis compañeros detenidos en aquellos meses. Hubo algunos incluso que se autolesionaron porque había corrido la voz de que estaban dando muchas palizas, algunos terminaron en el psiquiátrico autolesionados, o sea que había una sensación de pavor. Entonces, bueno, pasaron 5 días más en comisaría, me interrogaron muchas horas, eso se puede considerar también otra forma un poco de presión. Yo, como, bueno, como no me torturaron físicamente, por eso siempre digo que no juzgo a nadie, yo entiendo que si me hubieran torturado físicamente, no sé si hubiera mantenido la compostura y el silencio. En todo caso, lo que sí que es verdad, y están mis declaraciones ante la policía, que yo ahora he recuperado en los archivos, que yo me mantuve en lo que se llaman las normas de seguridad. Yo lo negué todo, o sea, dije, y bueno, y está publicado en mi novela, que lo he convertido en novela, pero también están los documentos reales, ¿no? Que yo a todas las preguntas contesto no. Y además al final me hicieron otra tortura psicológica. A ver, yo lo aguanté bien y no quiero decir que sea especialmente fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando yo ya había firmado mi declaración negándolo todo, me leyeron las declaraciones de los compañeros que habían hablado de mí. Me las leyeron, están en la declaración lo que dicen ellos y yo voy contestando a todos o que no los conozco cuando no me acordaba de los nombres porque teníamos nombres de guerra también, o que no sabía porque habían dicho eso de mí. Bueno, incluso llego a decir, es que como ahora están los documentos, yo misma me quedo alucinada porque llego a decir, porque me preguntan, pero entonces, ¿por qué dirían todas estas cosas? Y yo digo, bueno, a lo mejor por temor a mantenerse más días aquí en comisaría y para que les dejaran en paz. O sea que bueno, estuve bastante chulita, digamos, no chula, pero bueno, me mantuve mucho. Sin embargo, hubo compañeros míos que les hicieron lo que se llamaba la rueda, ¿no? Que es golpearles diversos policías en círculo y que fuera cayendo a las paredes. O sea que quiero decir que torturas físicas había y mucha gente las ha contado y las ha denunciado. Entonces, en aquella época, ese verano del 75, la dictadura había promulgado una nueva ley antiterrorista, mediante la cual te detenían por cualquier motivo, incluso por repartir octavillas, te podían pedir 20 años de cárcel con esa ley antiterrorista en aquella época. Y la permanencia en los calabozos era indeterminada, era sine die, y no había ningún plazo para pasar a disposición judicial, ni había ningún tipo de habeas corpus, ni nada por el estilo. Entonces me detuvieron, me llevaron a la caserna, al cuartel de la Guardia Civil en Portbou. Allí no sabían quién era exactamente, es decir, me habían tenido por mandato, por una orden. Pero bueno, a ellos les gustaba mucho torturar y empezaron, aparte de las típicas palizas y puñetazos en corrillo, al cabo de un rato comenzaron a aplicarme corrientes eléctricas sobre un somier metálico, desnudo, al que me maniataron. Estuvieron así un rato, no mucho, la verdad, y pararon, de pronto pararon. Entonces, desnudo como estaba, me bajaron a los calabozos y me ataron colgándome de esposado y con los pies, con la punta de los pies, no toda la planta del pie, únicamente la punta, apoyada en el suelo. Así estuve hasta que amaneció y con 2 jeeps de la Guardia Civil me trasladaron al cuartel de San Pablo, que era el central de la Guardia Civil en Barcelona,
Y de allí, al cabo de un rato, poco tiempo, ya me llevaron a Villa Laietana, que era la comisaría, y sigue siendo la comisaría central y centro de torturas en aquel entonces en Barcelona. Allí estuve 10 días sometido a salvajes torturas. ¿Por qué? Pues porque me negaba a firmar lo que ellos querían, ¿no? Es decir, ellos me querían echar encima, pues, en fin, casi, por hablar coloquialmente, hasta la muerte de Manolete, ¿no? La tortura que a mí me practicaban de forma más constante y sistemática, es decir, a diario, era una que la llamaban la barra, y era que desnudo y te esposaban, te pasaban los brazos por entre las corvas, en posición plegada, y ese hueco que queda entre tus brazos y las rodillas, por ahí entre la corva, por ahí pasaban una barra metálica y te colgaban entre dos mesas que ellos tenían allá metálicas, de aquellas de los años del 60 o por ahí. Te colgaban y entonces quedabas balanceándote y comenzaban a golpearte con porras en la planta de los pies, desde la planta de los pies hasta la zona dorsal. De tal forma que tú terminabas, bueno, terminé totalmente amoratado, pues mi cuerpo era morado desde la espalda a la planta de los pies, no podía caminar, me rompieron varias costillas. Cuando me bajaban a calabozos me tenían que bajar entre dos policías, entre dos grises, porque yo no podía, repito, andar. También recuerdo un día que como no firmaba lo que ellos querían, ¿no? Pues me dijeron, bueno, lo que ya se llama el paseillo. Pues mira, tú eres muy chulito y tal y cual, estamos ya hasta los cojones, vamos a acabar contigo y aquí nadie se va a enterar. Te vamos a llevar al campo de la Bota y ahí te pegaremos un tiro y fuera. El campo de la Bota en Barcelona fue algo parecido a lo que es aquí el Paredón de Paterna, era donde en la posguerra habían asesinado a multitud de antifascistas, ¿no? Yo en aquel momento, y eso lo piensa, y curiosamente luego lo comentas, ¿no? Con compañeras y compañeros, camaradas que pasaron por lo mismo, y todos en ese momento, la verdad, a lo que nos hacían eso, no terminábamos, no terminaba de creérmelo, que me fuese a pegar un tiro, pero por otro lado pensabas, vamos a ver, como cuando tú te incorporabas en aquella época a la lucha, sabías que te la jugabas, sabías que en cualquier momento te podían eso, pegar un tiro en una manifestación o en una detención, y aquí se había acabado, pues mentalmente si quieres estabas un tanto preparado para eso, ¿no? Pero lo que experimentábamos era, aparte de que estábamos un poco preparados para eso, era como una liberación, es decir, porque si te pegaban un tiro, pues bueno, pues hasta ahí habías llegado y se había acabado la tortura, ¿no? Que realmente la tortura te marca para siempre, ¿no? Lo que hemos pasado por ahí, ese trauma lo seguimos teniendo dentro. De hecho, cuando hablamos de ello, pues nos ponemos tensos, nos ponemos. ¿eh? Y, y- pero es que es algo insufrible, es decir, te, 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 te- te- te machacan, te destrozan mentalmente y físicamente. Y el dolor, ellos saben también dónde hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Para que el dolor sea extremo. Bueno, pues bien, cuando llegó al cabo al 11.º día, ya después de los 10 días de Villa Laietana y el día de Portbou, pues ya me llevaron a la cárcel Modelo sin pasar por el juez. Yo no vi en ningún momento a ningún juez. El paraíso también es común en todos nosotros y nosotras. Cuando nos llevaban a la cárcel era una liberación. También por lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque dejaban de torturarte de forma tan intensa, ¿no? Era otro tipo de tortura, era una tortura psicológica, era estar en la cárcel, era una represión constante, eran todas las limitaciones, la disciplina, en fin, toda una serie de cosas que ahora hablamos, ¿no? Pero ya no era esa tortura sistemática, ¿no? Que te practicaba la policía, los esbirros del régimen. Ingresé en la Modelo de Barcelona ya por la noche y me tuvieron que ingresar, es decir, que llevarme en volanta, no podía andar. Pedí que me viese un médico, no me vio ninguno. Al cabo de unos días, el médico de la prisión fue a verme, 2 o 3 días. Y sí, tiene usted unas costillas rotas, no sé qué, unas pomadas para ponerme y un vendaje compresivo para las costillas rotas y nada más, ¿no? Y estuve orinando sangre pues casi un mes, rojo. En aquel momento mi compañero de sumario y yo, que éramos dos,
como estaba la ley antiterrorista en vigor, pasamos a disposición del militar, de la capitanía militar. Estábamos procesados por lo militar. Entonces nos tuvieron los militares 100 días aislados en celdas de aislamiento, sin ver a nadie, sin salir, con la luz permanentemente encendida. Tenías un petate, las celdas eran de 3 metros por 3 y pico, no llegaría a 3, por 3 y pico de largo, sí, unos 10 metros cuadrados, algo así. Y estabas tú solo con un petate, un colchón que durante el día obligatoriamente tenía que estar enrollado al fondo de la celda, la luz permanentemente encendida y nada más. ¿Y tú? Y ahí encerrado te llevaban la comida, te llevaban el desayuno y te llevaban la cena. No podías ver a nadie. Franco ya había muerto, pero así estuvimos hasta el finales de enero del 76, en los que los militares se inhibieron y nos pasaron al Tribunal de Orden Público, al TOP, que estaba en Madrid, que es lo que luego fue la Audiencia Nacional, que hoy sigue en funcionamiento. Y ya con la audiencia, con el TOP, perdón, pues salimos de la celda de aislamiento y nos enviaron a la Quinta Galería. La Quinta Galería de la Modelo de Barcelona era una galería de régimen especial. Allí estaban los condenados a muerte, que había bastantes, sobre todo comunes, había. Y luego, pues, era una galería muy reducida, seríamos no llegaríamos a 40 presos. En las demás galerías, la sexta, la cuarta, la tercera, habían 400, 500, 600, pero aquella galería era la más pequeña y muy reducida, de vigilancia especial, consideraban de alto riesgo. Y allí estabas en celdas individuales, tú solo, y únicamente salíamos al patio pues 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde. El resto del día estábamos encerrados. Lectura, pues la que el llamado maestro, un censor, tenía a bien autorizar. Es decir, no me autorizaban ningún libro de los que entraban, únicamente autorizaban novelas del siglo XIX. Me dice, vamos, ahí me leí todo el siglo XIX de la literatura española, europea, rusa, etcétera, ¿no? Rusa que sonara bien, ¿eh? O sea, Tolstoy, Dostoyevsky, no más allá que, en fin, ¿no? Ya que no sonar mucho a nada peligroso. Y bueno, y así pasaron 2 años. Hicimos 3 huelgas de hambre, la primera de 1 semana, la segunda de 2 semanas y la tercera de 3. Ahí era el tope, porque nos decían desde fuera los abogados, pues, por médicos, que más de 3 semanas era muy peligroso. Porque las huelgas de hambre en aquella época hacíamos huelgas de hambre integral, es decir, la huelga de hambre. Únicamente daríamos agua, ni azúcar, nada, agua. Yo recuerdo que los 3 primeros días son los más duros de una huelga de hambre porque tienes mucha hambre y tu cerebro nada más que pide comer, 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 tomar algo dulce, comer y beber, ¿no? Algo energético. Pero una vez que superas esos 3 días, el estómago se cierra y bueno, estás muy débil, te quedas en la cama tumbado todo el día y la cabeza como que vuela en libertad, ¿no? Es decir, te pasabas casi todo el día o dormido o como alucinando, ¿no? En imágenes que te venían, lo que tu cerebro recreaba, ¿no? Bien, que desde ese punto de vista, pues fíjate, tampoco era tan chungo, ¿no? Luego, cuando hacíamos las huelgas de hambre pidiendo la amnistía, ¿no? Pidiendo la libertad. No la amnistía que luego dieron, sino la amnistía para todos los presos políticos y para todos los presos comunes, porque lo consideramos presos sociales del franquismo. Y cuando terminamos la huelga de hambre, pues tenía que pasar una serie de días con dietas blandas, primero líquidas, luego blandas, poco a poco hasta que recuperamos. A ver, las dictaduras son territorios del miedo porque es la arbitrariedad. O sea, tú ahora sabes que hay leyes que están ahí fijas y que las puedes utilizar, que a lo mejor algunas no son suficientemente justas y luchas por cambiarlas, pero las leyes son leyes y la dictadura es la arbitrariedad, porque hay un dictador y todos los que van hacia abajo que son la ley. Entonces esto es como el oeste, ¿no? Como las películas del oeste, el que tiene más fuerza y por lo tanto miedo se pasaba muchísimo.
a ver, ten en cuenta, por ejemplo, una de las cosas que hacía, yo hablándote del miedo, te puedo contar que una de las cosas que hacíamos a veces era hacer pintadas. Entonces recuerdo el día de la Asamblea de Distrito de Medicina que, que detuvieron como a 130 compañeros, llegaban autobuses de la policía para llevarse a los detenidos, y entonces por la noche decidimos ir a pintar libertad a los detenidos. Esta gente había sido detenida por participar en una asamblea de distrito. Es que, o sea, hay que entender que una asamblea de distrito era ilegal, o sea, reunirse era ilegal. Entonces, esa noche que fuimos detrás de la Facultad de Medicina de Valencia, donde ahora está, a ver, la Facultad de Medicina está en el Paseo de Valencia al Mar y el Hospital Clínico, ¿no? La parte de atrás todavía no habían construido todos esos edificios que hay ahora, ¿no? Es que ahora no me sale el nombre de la calle, pues ahí había bastantes descampados, paredes y tal. Fuimos a pintar por allí, la policía nos empezó a seguir con el coche, con la sirena. Entonces, de noche, la policía, la sirena, no nos detuvieron. Yo aquel día por la mañana en la asamblea no me detuvieron, pero me golpeó la policía con las porras, tenía toda la espalda marcada. Bueno, a mí aquella sensación del coche de la policía por un descampado persiguiéndonos por allí me dejó el terror en el cuerpo, o sea, porque hay veces que es una cosa psicológica. Yo, por ejemplo, reconozco que las veces en que he estado detenida, yo no he tenido miedo. Era como, ya esto es la fatalidad, ya estoy detenida, ahora se trata de hacer las cosas lo mejor posible. Pero en aquel momento me entró tal crisis de miedo y de ansiedad que yo para ir a las reuniones, que nunca había tenido miedo, pero claro, en reuniones ilegales, iba muerta de miedo a las reuniones, tanto que se planteó si yo necesitaría un poco hablar con un psiquiatra, con un psicólogo. Otra de las cosas es que en los registros que hacían de las casas podían claramente meterte algo que no estuviera en tu casa. O sea, porque yo, por ejemplo, bueno, en mi casa cuando registraron, que tengo el acta de registro, pues ponen allí que había un bote de tinta Corex para multicopista. Podría ser, yo no lo recuerdo, pero algunos compañeros les ponían una pistola y luego decían que habían encontrado una pistola. Ya te digo que el PC en esos momentos la lucha guerrillera había sido en el principio del franquismo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y unos años después, pero en ese momento ya no estaba por la vía violenta para la democracia, sino por la reconciliación nacional, la lucha de masas y una serie de cosas. O sea, nadie del PC tenía una pistola en casa, ni una bomba. Pero es que, como es el terreno de la arbitrariedad y a veces muchos jueces también jugaban a la arbitrariedad, pues ¿qué pasa cuando la situación es arbitraria? Que estás vendido. Depende de lo que te pase, de lo que te acusen, de cómo sea el juez, de cómo sea el policía que te torture, etcétera. Entonces, el miedo es una característica de la dictadura y las mujeres lo podemos entender bien porque sentimos un miedo que es parecido a ese, que es que te sientes vulnerable y que te puede pasar cualquier cosa. Entonces, sí, yo luego no sé por qué, cuando ya llega un momento, bueno, estás detenida, pues se me quitaba el miedo, era como si todo estuviera bajo control de alguna manera, que no estaba bajo control, pero ahí el objetivo ya era hacerlo lo mejor posible, que no te ganaran y tal, o sea que en eso sí que me pasó, que el miedo lo viví permanente, en algunos momentos picos de miedo, como ya te digo, ese día que nos persiguieron, porque el miedo también es muy psicológico, entonces es la noche, yo a lo mejor de día tenía menos miedo y la policía... Hay que entender una cosa, que había policías matriculados en las carreras, que era una de las cosas que ahora está estudiada. Hay un chico que ha escrito un libro sobre la brigada político-social que demuestra que cuando alguien quería entrar en la policía y se le veía que tenía posibilidades para estar en la brigada político-social, pues a lo mejor le matriculaban y era un estudiante como tú, pero que era un policía, ¿no? Y que incluso se metía pues en las reuniones y tal, y siempre estábamos bajo la sospecha. También una cosa que hacían cuando torturaban y un compañero o compañera pues no podía más, muchas veces le decían, bueno, pues ahora tú no te preocupes que esto no va a salir si tú nos vas contando lo que se hace en la facultad.
O sea, había policías matriculados, había confidentes y luego después también una de las cosas que amenazaban, una de las cosas que he visto que me preguntan en el interrogatorio es si tengo beca, es que te quitaban la beca. Entonces imagínate un estudiante que dependiera de una beca salario para seguir estudiando. O sea, a los chicos, por ejemplo, les quitaban la prórroga de la mili, que era la prórroga por estudios. O sea, el sistema de represión era todo un engranaje de quitarte la beca, de quitarte la prórroga, de meterte en la cárcel, pero hay muchas cosas que ni las pensamos y eran todo un sistema de engranaje para controlar, claro. Vale, pues así cuando llegó la ley de amnistía, que fue publicada en el BOE el 15 de octubre del 77, a mi compañero de sumario y yo, 4 días después, el 19 de octubre, nos pusieron en libertad. Fuimos los primeros presos del Estado español en salir en libertad por aquella amnistía. ¿Por qué? Los demás tardaron como un mes más en salir. ¿Por qué? Porque nosotros en esos años no habíamos sido ni juzgados, ni condenados, ni nos había visitado ningún juez. Es decir, era un sumario tan mal montado que, bueno, aquel juez dijo, bueno, yo me quito. Recuerda más, estaba el sumario en Madrid, porque el tonto desapareció y entonces nos pasaron a un juzgado número 35 de Madrid y estábamos en Barcelona, que era un sinsentido. Y aquel juez, que no me acuerdo su nombre, pues tuvo un criterio de decir, me quita este muerto de encima y cogiendo. Pero si te fijas bien, era también otro sinsentido más, porque amnistía se puede amnistiar algo que está condenado. Nosotros no habíamos sido juzgados, no teníamos ningún tipo de condena. Pero bueno, claro, yo no iba a protestar por eso, ¿no? No protestamos por eso. Salimos de la cárcel y bueno, y así fueron aquellos 2 años que estuvimos, 2 años y un día enteros en aquella cárcel modelo de Barcelona, que hoy es un centro de memoria, ¿no? En las cárceles, ya te digo, la tortura que se aplicaba en la cárcel era cuando hacíamos actos de rebeldía para ellos, ¿no? Nos mandaban a celdas de castigo. A nosotros, a los presos políticos, ya en aquella época, no se atrevían los funcionarios a darnos ninguna paliza ni a actuar violentamente contra nosotros. ¿Por qué? Y además no lo decían muchas veces, porque ellos eran conscientes de que Franco ya había muerto y que, por tanto, pues la democracia, que para ellos era un fantasma que no sabían muy bien lo que sería, ¿no? Estaba a punto de llegar y además decían, es que vosotros que estáis aquí luego vais a ser lo que vais a mandar, ¿no? Luego vais a ser lo que vais a estar arriba mandando. Entonces, malos tratos físicos de puñetazos, de palizas, etcétera, contra nosotros, allí no se aplicaba, únicamente te enviaban cada 2 por 3 a celdas de castigo. En la quinta galería de régimen especial, como te contaba antes, estábamos aislados y permanecíamos 22 horas encerrados, con lo cual no podíamos hacer ese tipo de vida en común, comunas, que se constituían en otras galerías de presos políticos que estaban en un régimen más abierto, ¿no? En el que estaban todavía las celdas abiertas, entonces los presos podían ir y venir en la cuarta, en la sexta, en la tercera, ir y venir de una celda a otra, se organizaban comunas de lecturas, organizaban cursos, organizaban clases, organizaban despensas de comida en común. Todo eso era en las otras galerías. En la nuestra, pues era cuando salíamos al patio 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde, dando vueltas permanentemente por el perímetro del patio de la quinta galería, y no podías ir en principio en grupos de más de 2. A veces nos saltábamos a la tolera y luego nos castigaban, ¿no? Pero no podíamos hacer mucha más vida social, digamos, ¿no? De organizarlos. En las demás galerías sí. En los últimos momentos es cuando se da el proceso de condena a muerte de los últimos fusilados. Los últimos fusilados que tenían que haber incluido, y así lo hicieron también, a 2 mujeres, María Jesús Dasca, María Jesús y Concha. Pero María Jesús y Concha, bueno, las salvó un médico, el médico que estaba en la cárcel de Yeserías, que era a donde me llevaron a mí y donde estaban ellas, y estaban en este grupo de condenados a muerte, pero una de ellas estaba embarazada, la otra no. El médico, Sopeña, el ginecólogo, el que atendía a las mujeres en la cárcel, lo que dijo fue que estaban las 2 embarazadas.
y bueno, al figuradamente estar embarazada también María Jesús, pues entonces se salvaron la vida. Pero fíjate lo terrible de la cosa que es que hasta que tuvieran la criatura, cuando tuvieran el bebé, después se le daría de mamar y luego se cumpliría la sentencia. O sea que era una cosa de una crueldad espantosa. Y, y bueno, la estancia allí fue tremenda. Contaré brevemente una historia. Es la noche que o sea, cuando supimos que se les condenó a muerte a los compañeros, pues entonces dentro, en Yeserías, en la cárcel de mujeres, estaban sus compañeras. De sus compañeras, solamente una estaba casada por la iglesia o por lo civil, pero estaba casada. Las demás eran compañeras. Por tanto, no las dejaron ir a despedirse de ellos a Carabanchel. Ellos estaban en Carabanchel, los del FRAP. Y entonces no las dejaron ir a despedirse y no pudieron despedirse de ellos. De modo que eso fue una cosa muy salvaje también, porque hasta el último momento era no solamente la tortura y no solamente causar dolor, sino el sembrar el terror, era intentar meter en la cabeza de las personas algo que fuera imborrable, que ya no pudieras soportarlo más a lo largo de toda tu vida. Esa era una situación, era un arma de guerra, o sea, te tenían así, te secuestraban la mente, ¿no? Y claro, solamente la recuperabas con las compañeras, luego allí trabajando, haciendo cosas. Pero toda aquella etapa para estas mujeres, especialmente que perdieron a sus compañeros fusilados, fue estremecedora. Allí había una galería que era la 2, la segunda. Recuerdo que era la de los homosexuales que estaban bajo lo que denominaban la ley de peligrosidad social. Aquello era tremendo porque esta gente entraba a la cárcel, estos compañeros, ¿no? Entraban, o compañeras que había transexuales, que esto lo llamaban travestir, o en fin, daban otros calificativos, ¿no? Entraban a la cárcel por el simple hecho de ser homosexual. Y además entraban sin edie, es decir, ahí no había juicio, ahí no había condena. Entraban por peligrosos sociales y a criterio del juez. Podían estar 1 mes, 2, 3, 4, 5, 6, 1 año, 2, es decir, sin edie. Entraban a criterio del juez para salir cuando él quisiera. Y lo terrible del caso de aquello era que eso nos enterábamos, ¿no? Los funcionarios a los cabos, eso ya también lo utilizaban los nazis en los campos de exterminio, los cabos eran presos comunes de confianza del funcionariado, chivatos los llamábamos, que eran los que se encargaban de, aparte de pasar toda la información de lo que se podía mover por la cárcel, los que organizaban los turnos de comida, de limpieza, en fin, los cabos, los ayudantes. Bien, pues a estos cabos y a los protegidos por ellos, pues les daban por la noche riendas sueltas para ir a violar a estos presos LGTBI, ¿no? Claro. Y y además en Barcelona había bastante, ¿no? De hecho, en Barcelona, en el año 77, creo recordar, fue la primera manifestación LGTBI de todo el Estado en las Ramblas de Barcelona, ¿no? Y por lo demás, pues había comunas, se trabajaba, se leía, se hacía poesía, se estudiaba, se daban clases, cada uno aportaba lo que sabía para poder mantener una vida en común y jugábamos al baloncesto en el patio, en fin, hacíamos un poco una vida intentando evadirnos de la situación también, pero también pensando en cómo podríamos evadirnos de verdad de la cárcel. Y tuvimos inclusive recreamos un intento de fuga. Fue muy interesante aquello porque le llegamos a pedir los planos de las alcantarillas, del alcantarillado a uno de los abogados. Y luego nos dijeron además que en Carabanchel habían intentado entrar 2 veces los falangistas y la ultraderecha. Y bueno, lo que hicimos fue coger tenedores con los que comíamos y guardarlos por si acaso debajo del colchón. Pero esto no pudimos tenerlos más que un día porque
realmente había recuento de tenedores todos los días para saber que no te llevabas ninguno y pudieras organizar alguna cosa, inclusive pues intento de suicidio, ¿no? Era terrible, mira, las visitas de familiares eran una vez por semana y se hacían en lo que se llamaba locutorio. Bueno, tú entrabas a una especie de cabina en la Modelo de Barcelona eran unas cabinas muy pequeñas, no eran ya corridas como en la inmediata posguerra, al principio del franquismo, ya lo tenían más organizado y eran cabinas muy pequeñitas donde entrabas, cristal, todo cristal cerrado, te sentabas en una silla, había un pequeño mostradorcito, rejas y una mampara de un metacrilato muy gordo con unos agujeritos y ahí también abajo en el mostradorcito había como una especie de puntitos, era un micrófono que ellos si querían podían oír todo lo que tú. Entonces en ese ambiente sin con ningún contacto físico ni nada por el estilo, era con el que tú te podías comunicar con tu familia. En mi caso, mi familia venía de fuera y en el caso de Pepa, ¿no? De mi compañera, que también estuvo presa. Yo estuve 2 años y ella estuvo 6 meses. Y bueno, pues venían cuando podían también, claro. Viajar a Barcelona tampoco. Entonces los medios de comunicación eran tan ágiles, ¿no? Como hoy en día. Ni había AVE, ni había nada de eso, ¿no? Era para las familias, era muy duro. Yo en mi casa, además, yo desaparecí porque yo soy de Murcia, natural de Murcia, y había vuelto antes de marchar a la clandestinidad para salir de escena de Valencia, desaparecer de Valencia, pasé por Murcia, estuve unos días y es cuando ya me llamaron con una contraseña por teléfono para que saliera y viniese aquí a un piso franco en Valencia, ¿no? A esconderme, hasta que me dieron la documentación y salí, pues bien. Yo recuerdo que era la 1 de mediodía de mayo del 73. Mi madre estaba preparando la comida. Yo recibí la llamada del teléfono, con el teléfono lo cogí y tal, y dije, bueno, mamá, bajo a comprar tabaco. Y ya, bueno, hijo, no tardes, que tal, que la comida estará pronto, no fumes, en fin, lo típico. Yo en el bolsillo, por no sé, tenía 100 pesetas o algo así, pero sabía dónde mi madre guardaba un dinero. Pues fui y lo cogí. En fin, tenía que... De aquello también me arrepentí siempre después, ¿no? Cogí el dinero y desaparecí. Y mi madre ya no me volvió a ver hasta que no me vio entre rejas en la cárcel modelo de Barcelona. Y mi madre se enteró de mi detención porque estaban comiendo en casa mi hermano el pequeño, que era 9 años menor que yo, pues tendría entonces, tendría, a ver, perdón, 9, pues tendría 13 años o por ahí él, mi madre, y creo que también estaba mi tía, y comiendo, pues aparecimos en primera plana del telediario, pues yo, mi compañero de sumario, Pepa, etcétera, ¿no? Pues imagínate la escena, ¿no? En aquella época, por el hecho, o sea, bajo toda la dictadura, una de sus características más destacadas era la represión feroz y sistemática y sistémica para inculcar el miedo y el terror en la población y así evitar que ésta se levantara, protestara, se organizara y luchara. Ese era su método y era el que aplicaban en todo tipo de colectivos, en todo tipo de ambientes y de forma continua y sostenida. Por eso, precisamente, esta característica de utilizar la represión sistémica y sistemática como una esencia del poder, del gobierno, es lo que tipifica, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, según Naciones Unidas y todo el derecho, repito, internacional humanitario, tipifican todas estas actitudes de la dictadura como crímenes de lesa humanidad. Porque no son hechos aislados, es una práctica sistemática de masacrar a la población que osara levantarse contra aquella dictadura. Y hay muchos datos, tú fíjate que la dictadura de Franco dice, uy, es que no fue tanto, pero vamos a ver, seamos serios, ¿no? La dictadura de Franco dio lugar a que España sea el segundo país con mayor número de fosas comunes y desaparecidos de todo el mundo, no de España, después de Camboya, ¿no? La dictadura de Franco, en tiempos de paz, excepto quitando el periodo de Segunda Guerra Mundial,
fue la más sanguinaria de toda Europa, más que el fascismo italiano y más que el nazismo alemán o que el salazarismo portugués en tiempos de paz, repito. Fue la dictadura con mayor número de víctimas, y son datos objetivos que ahí están, ¿no? Entonces, a ver, en los archivos, atención, porque los de los gobiernos civiles, muchos se destruyeron. O sea que ahí parece ser que Martín Villa lo cuenta en sus memorias, o alguien ha contado en sus memorias que Martín Villa mandó destruir, pero hay veces que, primero, todo lo que se ha destruido pues es un horror porque ya no queda y es fatal, pero es verdad que de muchas de estas cosas existen copias. Entonces, una copia estaba en el gobierno civil, otra en el archivo de la policía, otra en tal. Bueno, entonces en mi caso, el primer expediente que conseguí fue el expediente penitenciario. Entonces, eso quiere decir que hay un dossier en el que sale cuándo has entrado tú en la cárcel, cuándo has salido, qué ha pasado mientras, quién has nombrado abogado. O sea, es como una carpetita que pone Isabel Alonso Dávila. Entonces, de estos expedientes que yo podría haber salido en 2 sitios, en la cárcel de Valencia, que estuve muy poco porque mis padres consiguieron sacarme de allí, no sé si pagando la multa o haciendo contactos, pero en la cárcel de Granada que estuve más, entonces yo tengo el expediente penitenciario de la cárcel de Granada. Ahí está pues la ficha que rellenan el día que llegas. Entonces, bueno, todo eso lo he novelado, porque yo tengo la ficha, por ejemplo, religión, y entonces pone apostólica, católica apostólica romana, CAR. Y entonces yo digo, yo dije que mi religión era... Entonces, bueno, ahí lo novelo, pero está en la ficha. Bueno, es que otra de las cosas que estaba reprimida era cualquier otra religión o hacerlo público, ¿no? Bueno, entonces ahí me dieron esta ficha de entrada, luego tengo el día que yo nombré abogados, tengo en ese dossier el día que salí en libertad, o sea, todos esos documentos los tengo, ¿vale? Y luego hay otros expedientes que son los que tenía la Brigada Político-Social. Estos están en Madrid en el Archivo Histórico Nacional, ¿vale? Entonces tú puedes ir, dar tu nombre y te buscan porque los tienen digitalizados, si no, yo no los podría tener, bueno, o tendría que haberme pasado meses en el archivo, pero cuando los documentos están digitalizados, yo di mi nombre y entonces ponen mi nombre y aparece en qué documentos aparece mi nombre, ahora en un buscador, que ahora los tenemos todo el mundo, ¿no? Entonces me dieron 4 carpetas, había 3 carpetas en las que yo estaba lo que llaman referenciada, es decir, que no era una carpeta mía, sino que aparecía en informes de la Brigada Político-Social sobre el movimiento estudiantil, con frases como la conocida activista Isabel Alonso levantó la mano y dijo, compañeros, hay que luchar contra la dictadura, la libertad, no sé qué. O sea, que eso demuestra que tenían confidentes allí escuchando y anotando, ¿no? Entonces, y luego hay una carpeta que sí que es nominal mía, que eso a la archivera le sorprendió mucho porque, claro, normalmente cuando pensamos represaliados por el franquismo los vemos ya como 90 años, nos colocamos en los años por lo menos 50 o 100 años ahora ya, y entonces me dijo, es que hay un expediente nominal tuyo. Y yo digo, bueno, pues, bueno, entonces ahí está todo lo que reunió la Brigada Político-Social, una policía política, eso ya también indica que solo en las dictaduras hay policía política, porque no hay delitos políticos en democracia. Y bueno, y ahí tengo todo ese dossier también, que son bastantes páginas sobre mí. Y luego está otro expediente, que son en mi caso, el del Tribunal de Orden Público, expedientes judiciales. Entonces a mí me procesaron, a mí y a los otros que detuvieron aquel mismo día, estábamos en un mismo proceso, y entonces está todo lo que tenía el juez para llegar a juicio. Pero como salimos de la cárcel, yo en concreto en libertad provisional, el 13 de noviembre del 75, 7 días antes de la muerte de Franco, yo luego he visto en los papeles que Juan Carlos, el día que tomó, bueno, que se convirtió en rey, dio una amnistía, bueno, dio un indulto, no, fue indulto. Y entonces yo luego he visto que a mí me indultaron ese día, ¿vale? En realidad, como la maquinaria burocrática funciona como funciona,
yo recuerdo que yo estuve presentándome en los juzgados de Valencia cada 15 días, o sea, yo estaba en libertad provisional sin pasaporte y con obligación de presentarme cada 15 días en Valencia a decir estoy aquí, para cuando llegara el juicio, como que no me había escapado. Entonces yo estuve presentándome y eso entiendo que es que no se habían enterado en los juzgados de Valencia que yo ya estaba indultada, porque recuerdo embarazada, incluso con el bebé ya, y mi hijo nació el 17 de febrero, o sea que recuerdo que varios 15 días yo me fui presentando. Entonces, bueno, todos esos expedientes las personas represaliadas los pueden pedir, tienen derecho a pedirlos, y ahora desde la nueva ley de memoria democrática los historiadores también, porque ha habido mucho lío con el acceso a los archivos. Se supone que a partir de esta ley estará algo mejor el acceso para los historiadores. Esa es una lucha nuestra constante que llevamos ya muchos años, porque es cierto que, sobre todo aquí en el país valenciano, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Con el gobierno del Botánico II, ¿no? Estos últimos 3 años y medio, cuando más hemos avanzado en exhumaciones y multitud de aspectos de memoria. También es cierto que la nueva ley de memoria democrática estatal en relación con la ley Zapatero representa un gran avance en multitud de cuestiones a todos los niveles, pero en lo que es la justicia sigue siendo una asignatura pendiente. Es decir, la impunidad del franquismo sigue ahí. No han sido juzgados ni quieren juzgar a ninguno de aquellos, todavía quedan vivos del orden de 14, procesados en la querella argentina, pero ni han sido juzgados ni de ninguna de las maneras quieren que sean procesados. Y esa impunidad del franquismo es que constituye uno de los pilares básicos de aquella transición. En la transición hay 2 aspectos intocables para el sistema democrático actual que se pactó entonces, y uno de ellos es la impunidad del franquismo y el otro es la monarquía. Y estos 2 pilares son 2 pilares básicos, por ahí no van a pasar, por ahí no quieren pasar bajo ningún concepto. Y nosotros somos también muy tozudos y estamos empeñados en pasar. Entonces, bueno, yo estoy en la querella argentina, con denuncia presentada, como yo, por multitud de camaradas y compañeros. En Paterna incorporamos en el año 18 565 denuncias a la querella argentina de asesinados en las fosas de Paterna. Luego presentamos también 12 querellas de familiares en los juzgados de Paterna, no ya en la querella argentina, sino aquí en el Estado español en el 19, el 14 de abril del 19 creo que es cuando los presentamos, o el 10 de abril, no me acuerdo bien ahora. Fueron desestimados por el juzgado, fueron desestimados por la audiencia provincial, fueron desestimados por la audiencia nacional, desestimados por el Tribunal Supremo, desestimados por el Constitucional. Y ahora mismo, pues, nos estamos planteando ir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es una lucha constante, no ya solo por justicia, ¿no? Porque queremos justicia, no ya tan solo por eso, ¿no? Sino porque es que no puede haber en España un régimen plenamente democrático si no se hace justicia, si no se rompe definitivamente con aquel pasado, aquella terrible dictadura. Si es que todos los regímenes democráticos del mundo, Argentina, que está ahí, Chile, y sobre todo el caso de Argentina, han roto y han condenado y han mandado a la cárcel a aquellos asesinos y torturadores. Y no se hundió el mundo. Y no pasó, al contrario, la democracia avanzó. Y aquí parece que es que hay un miedo, un pánico, un tabú. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es decir, España no puede permanecer al margen del derecho internacional y de los derechos humanos. Es una violación gravísima. Naciones Unidas no para de reclamar. El relator de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, etcétera, periódicamente reclamar a España que acabe con aquella ley de amnistía de punto final que procese a los criminales franquistas y que pase y cerremos página. Pues no hay manera. Y nosotros estamos empeñados.